Hola amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Al Punto y Seguimos. Son las 7 en punto de la mañana, hora de Venezuela, la hora que nos reúne a todos los venezolanos independientemente del lugar donde nos encontremos en el mundo. Bienvenidos a la casa nuestra y Al Punto y Seguimos, el espacio que hemos diseñado Flor Alicia Anzola y un servidor para poder vencer la censura que nos fue impuesta en Venezuela. Al Punto y Seguimos llega a ustedes a nombre del grupo Zoom, Casa de Cambio, la mejor forma de enviar y recibir dinero. Para el día de hoy les tenemos un espacio especial. La emigración de venezolanos se ha convertido realmente en un drama, un problema mayúsculo para la América Latina, y más allá de la América Latina pasa a ser un problema ya de grandes dimensiones. Puede llegar a convertirse en el proceso migratorio más grande en tiempos recientes, sobre todo en tiempos de paz. De hecho, detrás de Siria somos el país con la crisis migratoria más grande, pero Siria tiene una guerra desde hace 8 años. Las estadísticas sueltan cifras espantosas, y además ya hasta la pregunta no es cuántos venezolanos están emigrando, sino cuántos se van a terminar quedando en el país. Para abordar el tema vamos a conversar con un destacado sociólogo venezolano, el doctor Iván de la Vega, quien es profesor investigador en la Pontificia Universidad Católica del Perú, allá en Lima. Iván, gracias por atender esta invitación en el día de hoy. No, gracias a ti, César Miguel, por volver a compartir este gran espacio con el público venezolano ya diseminado por el mundo. Iván, en este momento, ¿cuántos venezolanos están fuera del país de manera permanente? Pregunto el cuánto porque las cifras varían según quien las dice. Así es. Te explico brevemente. Ahí yo manejo entre 12 y 14 fuentes de información. Ahí estoy hablando de censos, de datos de embajadas, datos de los servicios de inmigración de los países, datos de las encuestas que manejan los institutos nacionales de estadística y datos que se manejan de otras fuentes académicas de investigación como el Pew Research Center. En los organismos multilaterales como la Organización Internacional para las Migraciones o el propio Banco Mundial o la CEPAL hablan de que hay unos 4.1 millones de venezolanos radicados en distintos países, es decir, distintos a Venezuela. Las cifras que nosotros manejamos como laboratorio hablan de aproximadamente 6.1 millones y el diferencial se encuentra básicamente en que nosotros tomamos en cuenta las personas que están en situación regular y los que no están en situación regular. ¿Qué llama situación regular? Regulares que ya tengan, por ejemplo, acá en el Perú se da el PTP, que es el permiso transitorio, por ejemplo, para poder estar de residentes o buscar trabajo. Cuando no tienes ese permiso, estás en situación irregular y no has sido identificado en los datos estadísticos del país de recepción. Esa es la diferencia que existe entre los datos oficiales y los no oficiales. A ver, 6 millones y medio de venezolanos. He de asumir que esa es la cifra que debemos tomar en cuenta entonces. Por las estimaciones que nosotros hacemos, cuando digo nosotros, es el equipo de investigación que tiene más de 20 años monitoreando todo este tema. Yo empecé a trabajar con el personal científico y tecnológico que salía de Venezuela a principios de siglo y tuve que ir modificando, ampliando el radio de acción. Por ejemplo, medí a los médicos en su momento para ver cuántos se estaban yendo del país y cuántos quedaban en Venezuela, y así lo hice para los petroleros, y después me fui hacia la migración general. La selectiva es personal altamente cualificado y la general es todo tipo de venezolano, que es lo que estamos viendo en los 2 últimos años, particularmente en el último año. ¿Cuándo comienza la migración como un fenómeno ya a tomarse en serio en Venezuela? A partir del 2002-2003, con los despidos masivos de la industria petrolera, se marca un primer hito histórico donde no solamente salieron la gente altamente cualificada de la empresa petrolera, que se calculaba en aquel momento con población total trabajadora de 39.800 personas, y fueron despedidos 18.850 personas directamente por el presidente de la República,
y después 4.800 personas de las dos empresas que le prestaban servicios directos a la empresa petrolera, es decir, casi 24.000 personas fueron despedidas y esta gente en su mayoría fueron diseminados en 35 países del mundo, básicamente concentrados en Colombia, Estados Unidos y Canadá, pero también a países árabes y países europeos, Argentina, Brasil y Ecuador fundamentalmente. Aquí estamos hablando de una población altamente calificada. Correcto. Cuando aquella famosa imagen que no se nos olvidará ninguno, de Chávez con su pitico gritando fuera. Después de eso, ¿vino un proceso continuado de migración o fue por lapso, fue esporádico? Las olas, yo lo denomino en 4 olas migratorias. La última es sostenida porque ya no es una ola, sino ya es un tsunami. Se refieren a lo siguiente. Como tú bien mencionas, la primera ola migratoria de venezolanos fue a partir de 2002-2003, pero los deadline con las llamadas elecciones para continuar Chávez como presidente fueron los que impulsaron a que clase media alta, gente con niveles de cualificación altos tomasen la decisión de irse del país porque pues económicamente más viable, o si tienes altos niveles de cualificación puede ser absorbido por países de mayor desarrollo, como así fue el caso de Venezuela. Es importante destacar que el proceso migratorio venezolano ha sido distinto al de América Latina porque normalmente Venezuela, que en el siglo pasado fue receptor de inmigrantes, nosotros recibíamos a gente normalmente con bajos niveles de cualificación, no exclusivamente, pero ese es un punto importante porque el patrón migratorio venezolano ha sido distinto al del resto de los países de la región. A ver, seguimos hablando de gente altamente calificada. Correcto. ¿A cuánto ascendió esa migración en estas primeras oleadas, Iván? Mira, se calcula que hasta el 2009, 2010, estábamos hablando de cerca de 1 millón de venezolanos, y donde los porcentajes migratorios eran de altamente cualificados los venezolanos que estaban emigrando del país. Ese éxodo que fue a países europeos, países por ejemplo como los Estados Unidos, en un 51% de ese momento, en el corte de 2010, tenían niveles de cualificación de profesionales, especialistas, magíster, inclusive con doctorado. Es decir, que le sacábamos casi 20% de diferencia a los argentinos, que era el segundo componente migratorio hacia los Estados Unidos, y al resto de los países en términos de personas con altos niveles de cualificación. Hasta el 2012-2013, que casi que coincide con el fallecimiento de Chávez, sí. La gente altamente cualificada en alto promedio, no estoy diciendo que no salía otro tipo de gente, sino que en alto promedio se iban del país. Básicamente ese es el proceso. A partir del 2013-2014 empezó a cambiar el patrón migratorio. ¿Y ese patrón cambia de qué manera? ¿Cuáles son las principales características? Las características eran que en los primeros, entre el 2002 al 2009, uno puede caracterizar el proceso migratorio basado en el elemento político como disparador, como el driver que impulsa al proceso migratorio, que con ciertas restricciones, pero recordemos que en ese periodo el gobierno recibía altos ingresos a través de la venta del barril de petróleo que superó por largo tiempo los 90, los 100, los 110, los 120 dólares, con lo cual había ingresos para diseminar algunos de estos recursos a través de las misiones o este tipo de programas que intentaban aglutinar a ciertas personas que estuviesen a favor del gobierno de Chávez. Pero al reducirse los precios del barril de petróleo y desencadenarse el proceso de la pérdida de capital intelectual de la industria petrolera, es decir, que la industria empezó a desarmarse, porque no teníamos el capital humano que pudiese gestionar adecuadamente tanto los recursos de equipos, insumos, etcétera. Ahí es donde hubo ese deadline y hubo un cambio migratorio importante. Hoy por hoy está emigrando el venezolano con los recursos más bajos, está emigrando un venezolano en condiciones de desesperación, con una mano adelante, otra atrás, con lo puesto, con lo poco que tiene, y está saliendo por la frontera sin un rumbo definido. Así es. ¿De cuántos venezolanos, de cuántas familias estamos hablando ya a la fecha de hoy?
Sí, se calcula, los datos que nosotros manejamos, estoy hablando de los últimos 15 días que estuvimos analizando, porque justo estamos haciendo un artículo científico para un journal importante sobre la cuantificación, pero también sobre la tipología de las características de estos venezolanos. Sí. Estamos hablando de un nomadismo que está compuesto por el éxodo masivo de venezolanos, dado que no tienen un proyecto migratorio claro, no tienen la capacidad ¿por qué nomadismo, Iván? ¿Por qué hablas de nomadismo? Porque la gente no tiene un destino específico. Si pasan a Colombia, intentan ir a Ecuador, si consiguen trabajo se quedan, si no continúan hacia el Perú, si tienen problemas en el Perú, de alguna manera continúan o intentan ir a Chile o seguir bajando hacia la Argentina o si inclusive hacia Paraguay. Tengo identificados en Paraguay a un número sobre los 5.000 venezolanos en Paraguay y sobre 6.700 venezolanos tengo identificado, por ejemplo, en Bolivia, cosa que no era una característica esperada en los estudios que estábamos realizando. Es decir, el venezolano ya está emigrando a donde sea. A donde sea, por eso lo denominé como el nomadismo migratorio venezolano, porque cuando uno tiene la posibilidad de entrevistarlos o de profundizar en los análisis para caracterizar dónde se están encontrando y los problemas que están generando, porque ese es el otro aspecto. Hay que mirar esto desde la política de los países receptores y el impacto que esto tiene tanto favorable como desfavorable, según cómo se evalúe y cuáles son los drivers de evaluación para el impacto, para medir impacto. Estamos hablando de una emigración en el tercer mundo, ¿no? Así porque es. Los países a los que se emigran no es que estén bollantes. Están, por supuesto, mucho mejor que Venezuela, pero no son países que hayan solucionado sus principales problemas. Estamos hablando de una zona periférica, es decir, estamos hablando de países que pueden tener, el caso de Perú, que ha tenido un crecimiento en su economía, el más relevante de los últimos 7 años, pero evidentemente tiene las capacidades limitadas para absorber en términos educativos, de servicios de salud, en términos de empleo. Aquí está rondando entre el 68 y el 70% de la economía informal, y el 92% de los venezolanos que están en Perú, que pasan de los 852.000 de manera oficial, es decir, ya el Servicio de Migración tiene contabilizado 852.000 venezolanos, y los que no están contabilizados, la proyección es que hay un 15% más, porque aquí se le ha abierto las puertas, digo aquí en el Perú, pero Chile ha usado, por ejemplo, César Miguel, políticas distintas, está absorbiendo a personal altamente cualificado, otorgando residencia directa a gente con doctorados y con maestría. Entonces la política de los países cambia, y eso es importante, interesante verlo, porque es un aspecto a destacar. A ver, cuando tú hablas de 850.000, que es casi hablar del millón solo en el Perú, y hablas de una migración nómada, la imagen me lleva a tiempos prehistóricos. Estamos hablando de migraciones sin rumbo. Estás hablando de un pueblo paria. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ese creo que es un término importante, inclusive te lo voy a tomar para utilizarlo. Sí. Porque, mira, me he encontrado, yo, César Miguel, dicto en Colombia, en Ecuador, en el Perú, porque por el tipo de escuela donde yo trabajo, una escuela de negocios, y dicto los fines de semana en regiones. Tengo que ir a Cusco, tengo que ir a Arequipa, tengo que ir a Chiclayo, a Huancayo, a Ica, y en todas las ciudades que he estado, César Miguel, me he conseguido a venezolanos cualificados con posgrado, ingenieros, mendigando en la calle, pidiendo en los semáforos, viviendo en una cosa que es muy impactante. O sea, uno se le parte el corazón, pero es la realidad. Uno intenta ayudar, hemos estado hablando con el embajador, estamos diseñando políticas, viviendo en situaciones muy críticas. Aquí está haciendo frío, la sensación térmica en Lima es se habla de 16, 15 grados, pero la sensación es de unos 3, 4 grados menos. Venezolanos ayer en la noche pidiendo en un semáforo con una bebé de 8 meses, 9 meses, o sea, es una cosa lamentable porque no hay impacto en el país receptor y hay una pérdida importante del número de venezolanos. Estamos hablando que en Venezuela la proyección es que deben haber unos 25 millones de personas, es decir, Venezuela está retrocediendo mientras el resto de los países crecen poblacionalmente. Fíjate, Iván, un pueblo paria en condiciones masivas genera xenofobia, ataques de xenofobia que parecen inevitables.
Y en Perú tuvimos un caso recién en estos días que se dio a conocer porque se hizo viral, donde Así es. golpean a un pobre hombre, a un pobre venezolano. Sí. ¿Cuántos grados de xenofobia se han visto, de ataques xenófobos? ¿Qué puede ocurrir con esos ataques? Porque uno sospecha que se van a incrementar. ¿Y qué se puede hacer para evitarlos? Sí, son tres preguntas significativamente importantes porque esto ya está sucediendo hace tiempo. Ya en Panamá, hace 3, 4 años, se viene viendo una situación muy, muy importante. Yo no diría en contra de los venezolanos, sino del impacto de un número significativo de personas que se mueven de un país a otro y generan problemas, dificultades de distinta índole. Es decir, Panamá es un país pequeño, estamos hablando de 3.5 millones, con un ingreso de más de 100.000 venezolanos que causaron impacto en los servicios, en los inmuebles, en el alquiler, en los puestos de trabajo y también en tratos de parte y parte. Yo creo que hay que equilibrar un poco las cargas, porque uno ha leído foros, ha hecho entrevistas, ha visitado el país y uno se encuentra con múltiples cosas. En Colombia hay muchos problemas de xenofobia, de rechazo. En Ecuador conocemos los casos que han habido, que han sido dramáticos, inclusive con asesinatos, con raptos de venezolanos haciendo actos de este tipo. Inclusive hay informaciones, pero yo no tengo datos reales ni argumentos sólidos con qué demostrarlo, pero se dice que están saliendo de la cárcel venezolanos y están mandando, por ejemplo, al Perú a personas con estos perfiles, dado que el Grupo Lima, así se me informó, el Grupo Lima tiene una condición particular, que aquí es el centro del manejo en contra de la usurpación que hay en Venezuela, de los forajidos que están al frente del país. Entonces, hay toda una serie de aspectos que son significativamente relevantes y que están identificándose. Las redes ayudan a esto, pero tenemos que jugar con los mensajes positivos. Hay venezolanos muy destacados en el mundo. En cada uno de los países el porcentaje es mucho mayor de los que contribuyen al crecimiento de las economías locales, nacionales, versus aquellos que cometen delitos o infringen. El problema es cómo manejan los medios, cuáles son las matrices de opinión que están por detrás, y ahí tiene que operar una política y programas como el tuyo que pueden divulgar y hacer efecto masivo para que esto se pueda irradiar y también se llegue y se destaquen todos los valores y que el valor que añaden los venezolanos con su conocimiento, con el desempeño. Aquí la gente en Perú, por ejemplo, te puedo certificar que trabaja entre 10, 12 horas continuas en situaciones paupérrimas y no se quejan porque saben que pueden enviar 100, 200 soles, 50 dólares a Caracas o al país porque están contribuyendo y ayudando a su familia. Entonces, hay historias de vida dramática. Ha pasado a ser un trabajador codiciado en algunos países. Esto nos lleva a otro punto, a ver el problema desde otra perspectiva. Leía días atrás un trabajo del comercio de Santiago de Chile, donde se apelaban a ciertos estudios estadísticos y se hablaba ya desde la perspectiva contraria, no tanto cuántos venezolanos se van a ir, sino cuántos venezolanos se van a terminar quedando en Venezuela. Se habla de mermas de hasta el 5 o el 10%. ¿Quién han manejado ustedes esas referencias, esas cifras? Sí, correcto. Las primeras estadísticas que nosotros manejábamos en correspondencia, cuando se decía que en Venezuela habían 30 millones de venezolanos, un cálculo general estadístico, y uno hace la regresión, simplemente ya 3 millones, al marcar 3 millones, ya estábamos hablando del 5%. Si estamos multiplicando eso al doble, 6 millones, estamos hablando del 10% aproximadamente de la población que ha emigrado. Eso ya supera cualquier condición emigratoria en todo lo que va del siglo XX, salvo lo que tú mencionaste de Siria, con la diferencia que Siria tiene una población menor que la del país, por lo cual el número de emigrantes en situación de guerra sería mayor que la de Venezuela. Pero esto es un tema muy, muy preocupante, porque también están las condiciones de cómo nosotros reswitchamos al país y empezamos a reconstruirlo. Es decir, una de las ideas, y te invito a ti y a tu esposa a que trabajemos en esta línea, de cómo nosotros podemos diseñar ya políticas de geolocalización global de nuestros venezolanos capacitados y los que
quieran retornar al país para generarle ciertas condiciones progresivas. Hay gente que cuando yo planteo esto menciona que tengo ilusión de que las cosas van a cambiar. Yo estoy seguro que esto va a cambiar. El tiempo no lo puedo definir porque no tengo esa capacidad, pero nosotros tenemos que empezar a empujar iniciativas que vayan en esa línea. ¿Se ha evaluado, Iván, el número de venezolanos que eventualmente podría regresar al país? Exactamente. Justo estamos trabajando en una política con la Asamblea Nacional del presidente Guaidó. Estamos analizando en un equipo interdisciplinario estas características y estamos usando un modelo que se llama las 5 hélices de la innovación, Quintuple Helix Innovation Model. Esta hélice, que es un modelo que lo propuse, tiene la hélice política, es decir, qué número de venezolanos vamos a requerir para lo largo y ancho del territorio nacional que se inserten no solamente desde arriba de los ministerios, sino de las gobernaciones, las alcaldías, que tengan altos niveles de cualificación y que sean un capital político importante, técnico, que ayude al mejoramiento del diseño de las políticas públicas. En la hélice educativa y de investigación y desarrollo tenemos que rescatar a nuestras universidades, sobre todo el capital humano que salió y que va a reinsertarse progresivamente. Evidentemente las condiciones generales del país tienen que cambiar de manera significativa. Entonces allí cada una de las hélices, la hélice financiera, yo apunto a que nosotros tenemos que, al resetear el país, César Miguel, un aspecto importante es que nosotros empecemos a trabajar con nuevas tecnologías, con tecnologías limpias, con nanotecnología, biotecnología, con las ciencias cognitivas, con la inteligencia artificial, y generar empresas de base tecnológica intensivas en conocimiento, porque a diferencia de otros países tenemos una gran oportunidad de reconstruirlo con una visión de futuro. Esa es la idea. A ver, si te pones a hacer los diversos estudios, se nota que, por ejemplo, en la medida en que la situación se agrava en el país, en esa misma medida va a seguir creciendo, no solo va a continuar el flujo migratorio, sino que va a ir creciendo. ¿Qué podría detenerlo? ¿Un cambio de régimen en Venezuela detendría el flujo migratorio o todavía eso sería insuficiente? Ahí tenemos que jugar en una medida de respuesta intermedia. ¿A qué me refiero? Las condiciones, la primera condición para que la gente se aminore el flujo, el éxodo masivo, es que cambie la situación política del país. Claro. Los niveles de inseguridad son el segundo. La restricción mayor posterior al cambio político es disminuir significativamente los niveles de inseguridad. Inmediatamente o en paralelo es el tema económico, es decir, cómo hacemos que descienda la inflación de manera significativa, pero personas como José Manuel Puente y proyectos de Hausman y otras personas que están trabajando en esto ya tienen caracterizado muy bien esta idea. Y progresivamente reinsertar y generar los requerimientos para empezar a restaurar el país en una línea de desarrollo sostenible. Ya. Una última pregunta. No creo que cambien mucho las circunstancias políticas en Venezuela en los próximos meses. ¿Qué estimado, qué proyección tienen ustedes para fin de año de seguir las cosas como están? Nosotros calculamos que a la tasa de éxodo que existe en Venezuela va a disminuir un poco, no tanto porque los venezolanos quieran seguir saliendo, sino porque los países de adopción, es decir, de absorción de esta gente, están tomando medidas en algunos casos serias que restringen, y eso impacta, y los medios hoy llegan de manera instantánea a la información. Entonces la gente evidentemente está tomando una decisión que se llama una estrategia defensiva y tiene que medir muy bien el tema de la emigración, porque ya hay saturación migratoria en los países fronterizos, inclusive aquellos que están un poco más lejanos, pero ya hay un drama de toma de decisiones a nivel de los gobiernos, porque la gente está reaccionando de manera importante para establecer estos puntos de recepción, países receptores. Iván, te agradezco inmensamente que nos hayas concedido estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. De nada, a la orden. Era el doctor Iván de la Vega, sociólogo, profesor investigador en la Pontificia Universidad Católica del Perú, allá en la ciudad de Lima. Bien, este es nuestro programa especial que hicimos por el día de hoy. El lunes volvemos a encontrarnos acá en Al Punto y Seguimos.
Tengan todos perdón, puedo olvidarme del patrocinante. Al punto y seguimos llegó a ustedes a nombre de Zoom, Casa de Cambio, la mejor forma de enviar y recibir dinero. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.